Kuczynski. El doctor Virgilio Hurtado ha estado muy vinculado al Jurado Nacional de Elecciones, justamente quienes lo conocemos es a través de algún evento que hemos tenido ahí y lo hemos tenido a él como anfitrión mayormente, ¿no? Él tiene estudios de la Universidad Mayor de San Marcos, también una maestría del Instituto Ortega y Gasset de España. Es especialista justamente en el tema electoral, y la disertación que él va a tener esta noche a lo largo probablemente de una hora, ¿no? Aproximadamente. Va a haber obviamente oportunidad también de que se hagan algunas preguntas. El tema central es el análisis del sistema electoral, pero desde una perspectiva de la necesidad que haya de alguna reforma electoral que nuestro país necesita. Entonces, sin más preámbulo, recibamos cordialmente al doctor Virgilio Hurtado. Gracias, en verdad yo estoy muy contento de acompañarlos en esta jornada. Usted está promoviendo, más aún tratándose de un tema muy importante como el sistema electoral, pero en una perspectiva de reforma. En verdad es un tema que se ha trabajado permanentemente en el Jurado Nacional de Elecciones desde el año 2004, que se incorporó el Jurado Nacional de Elecciones. Precisamente me incorporan para que yo pueda aportar en la discusión de la reforma que en ese tiempo se llevaba a cabo, porque habíamos tenido como antecedente una relación no muy amigable con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y OMPE tampoco había tenido una relación no muy amigable con el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, que tuvo un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional en el año 2012. Entonces, pues, en ese contexto es que yo me involucro como jurado y analizo pues, los distintos proyectos de reforma constitucional que algunas bancadas habían presentado. Hubo un proyecto que fue un proyecto que marcó la pauta porque en principio era multipartidario y prácticamente recogía el esquema de organización electoral que está configurado en México para adaptarlo al Perú. Claro, era un modelo mucho más radical que el cambio que había establecido Fujimori en la Constitución de 1993, porque reducía al Jurado Nacional de Elecciones prácticamente a una sala electoral de la Corte Suprema. Ustedes saben que en México el modelo que es dualista, que es que tiene dos organismos electorales con funciones claramente diferenciadas. Un organismo es el Instituto Federal Electoral, el IFE, que es la OMPE de México, que tiene competencia federal, porque también tiene réplicas en la entidad federal que tiene el IFE 272, contando con el DF. Y el otro organismo electoral es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. O sea, es un tribunal electoral dentro del Poder Judicial. ¿Correcto? Ese modelo era pues prácticamente lo que inspiraba esta propuesta que nos presentaba el Parlamento. Y en ese contexto, pues, mi tarea ¿cuál era? El nombre del archivo. A ver, subamos un poquito. En una carpeta arriba que se llama Código Electoral, y en esa carpeta Reforma Electoral. Bien, y en ese contexto es que yo me sumo al equipo del Jurado Nacional de Elecciones como coordinador parlamentario. Tuve pues que empaparme mucho, bueno, relativamente, porque tuve la suerte de ser sesionista en el Congreso de la República, en la Comisión de Constitución, justamente en el año en que se discutía y aprobaba la Ley Orgánica de Elecciones. Por parte que llegaba al jurado como antecedente en materia electoral, cuando los procesos electorales, y bueno, no era tampoco un advenedizo. Y en ese contexto es el que yo me involucro con mayor profundidad sobre lo que es la reforma, pero en una perspectiva de reforma constitucional, porque hay niveles de reforma que ahora voy a explicar brevemente. Muchos creen que la reforma constitucional o legal son la base para hacer reformas. Eso no es cierto, porque los partidos políticos, como personas de derecho privado, tienen autonomía reglamentaria a través de sus estatutos y pueden hacer grandes reformas a nivel estatal.
Por ejemplo, en el tema de cuotas, la ley no impide que el partido político a nivel estatutario pueda crear una cuota paritaria, que esa cuota paritaria pueda determinar una lista como alternancia. La ley no lo impide y los partidos en esa autonomía pueden impulsar esa reforma. ¿Correcto? Hay temas muy importantes que se pueden impulsar a través de la estructura partidaria. Y bien, a ver si quedamos en primer tema. Reforma electoral. En el ámbito constitucional y en el ámbito legal o infraconstitucional, pues la reforma tiene sus límites. No olvidemos que la Constitución no es una inspiración hoy en día, no es un anhelo que todos queremos alcanzar. Puede ser eso, pero la Constitución es algo más. Es una norma jurídica. Y como toda norma jurídica, debe de cumplirse, y es más, es exigible, el cumplimiento es exigible ante los tribunales, tanto nacionales como supranacionales. Por eso es que hay garantías constitucionales para defender los derechos y los mandatos y las funciones que esta Constitución establece. Entonces, toda reforma siempre va a tener un límite, principios y valores constitucionales, sea en el propio ámbito constitucional o sea en el propio ámbito legal. Y afortunadamente nuestra Constitución es flexible. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Constitución rígida, nuestra Constitución sí prevé mecanismos. Perdón, es rígida porque sí prevé mecanismos para que nosotros podamos, si bien es cierto, de una manera muy complicada, porque hay muchas exigencias, podamos por lo menos transformar esa Constitución, podamos por lo menos modificarla y modificar sus estructuras precisamente para poder adecuarla a los nuevos tiempos. El Perú, como muy pocos países, es uno de los que en Latinoamérica ha sufrido grandes transformaciones en las relaciones económicas, en la apertura al mercado, en materia de globalización. Es uno de los que más TLC ha sufrido. Entonces, pues, las relaciones humanas hoy en día no son las mismas que se vivía en un contexto del año 1992 y 93, en que los objetivos del CCD pues, eran, por lo menos, introducir las bases de una constitución económica sólida y que la política, pues, no tenga o no genere mayores desequilibrios en las estructuras económicas y sociales. No olvidemos lo que hizo la Brasil, el gobierno, ¿por qué no lo hizo el segundo? Posiblemente porque ya bajo un esquema constitucional diferente existen demasiados candados. Cada vez ustedes se dan cuenta, la política tiene menos libertad, se regula más la política. Desde los años 50, 60, en que el OMS desarrolla sus teorías y sostienen que las políticas puestas, las cuestiones políticas no pueden ser judicializables. De ese contexto ahora en el que vivimos, pues, hemos dado pasos muy agigantados en lo que es el control del poder. Hoy en día las decisiones del Congreso son controladas a través del Poder Judicial, a través del Tribunal Constitucional. O sea, el esquema que se vivía en esos años ya no es el mismo. Y entonces, pues, el objeto de una reforma, sobre todo en la reforma electoral que regula las relaciones políticas de los ciudadanos con el Estado, pues no queda exenta de esta realidad. También tiene sus límites constitucionales, límites inclusive contextuales, en el que nosotros no podemos, pues, no tenemos plena libertad como para escapar. Por el contrario, tenemos que también pensar cuáles son las consecuencias de una reforma electoral en este espacio. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pretendemos con una reforma política? Buscar, en principio, por la vía institucional, modificar los elementos del modelo político adoptado, como es la democracia representativa. La democracia representativa, se hablaba en los 80 de un sistema representativo. Claro, ¿por qué? Porque la legitimación del poder se hacía sobre la base de un principio de soberanía popular. Y la única forma
de materializar ese principio de soberanía popular es a través de los procesos electorales, que no solamente me refiero a la elección de autoridades, sino también a esos procesos de consulta que requieren de una votación, que se desarrollan sobre la base de una votación, como es el referéndum y como es la revocatoria del mandato de las autoridades, ¿no? Entonces, bajo un modelo de democracia representativa, lo que se busca, pues, por la vía institucional, o sea, por la vía del Congreso de la República, o por la vía de los mecanismos de participación ciudadana, como es un referéndum, pues, crear una modificación de este sistema representativo, ¿no? Claro, ligado a este sistema representativo, si este sistema representativo se basa en elecciones, eso le sirve para materializar ese principio de soberanía popular, entonces también estamos hablando de una posible modificación de los sistemas electorales, de los poderes públicos, una modificación de los poderes públicos que son sometidos al régimen electoral. También hablamos del régimen político. Muchos autores, como Mauricio Margell, por ejemplo, Douglas Rae, entre otros, además, el mismo Dita Ronin, entre otros, pues, han logrado estudiar y desarrollar, digamos, desde la perspectiva electoral, cómo es que se generan relaciones entre el sistema electoral adoptado y las relaciones de poder. ¿Por qué existe un parlamentarismo? ¿Por qué existe un modelo donde el Ejecutivo obtiene frecuentemente mayorías? O sea, ese sistema electoral no solamente va a configurar el poder político, sino que puede determinar las relaciones de poder entre las propias entidades, los propios órganos decisores. Un ejemplo muy palpable es el sistema electoral que se utilizaba desde antes del año 2010 para elegir al Consejo Regional. Era un sistema electoral muy parecido al municipal que actualmente tenemos, donde al ganador se le daba la mayoría. ¿Pero por qué? Por la propia normativa electoral. Ahí no había ningún artilugio del Jurado Nacional de Elecciones, de hombre o de rendir. La misma ley configuraba la elección para que el que gane la elección obtenga mayoría. ¿Cuál es la consecuencia de las relaciones de poder? Es que el presidente regional pues ya no necesita entrar tanto en política de consensos con los demás grupos para tomar decisiones, sino que ya su propio partido tenía mayoría, tomaba las decisiones y se suponía que la marcha en el gobierno local iba a ser más seria. ¿Correcto? ¿Qué relación entonces existía entre el presidente regional y su consejo? ¿Ah? Una relación de afinidad absoluta, una relación de plena coordinación. Ahora, en muchos consejos regionales, la relación pues muchas veces es tensa, a no ser de que el presidente regional sea un poquito y con conciencias. Pero si es, no ingresa a ese campo, evidentemente lo correcto es de que haya una relación mucho más fuerte de pesos y contrapesos y el nivel de coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo o Poder Normativo Regional sea pues digamos enorme, el nivel de coordinación. Entonces, el sistema electoral puede definitivamente tener influencia en esas relaciones de poder. Claro, también se habla de, cuando hablamos de reforma política, de la reforma y la forma de gobierno, de los espacios de participación en la vida política de la nación, entre otros temas que son muy importantes. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Claro. Ahora, nosotros, como Jurado Nacional de Elecciones, siempre, después de cada proceso electoral, y seguro que es algo que es aún todavía, hacemos una evaluación del proceso. Termina el proceso que viene, el análisis y evaluación, pero precisamente para que nosotros podamos identificar los puntos críticos donde los procesos electorales han sido más débiles y podamos impulsar alguna reforma para que esas deficiencias no se produzcan en procesos electorales futuros. Claro, la reforma que impulsa el Jurado Nacional de Elecciones también tiene limitaciones. En principio, porque de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, el jurado no tiene iniciativa de reforma de la Constitución. Entonces su propuesta de reforma va a quedar muchas veces castrada o limitada por el contexto constitucional. La Constitución no le permite presentar proyectos de reforma, entonces lo único que puede hacer es modificar la legislación. Bien, pero claro,
La participación política, que de acuerdo a la Constitución, el artículo 31, también requiere de una configuración legal. Ese artículo 31 señala que, por ejemplo, para ejercer el derecho de elegir y ser elegido, se requiere de procedimientos establecidos en ley orgánica. Entonces no es que la gente tenga el derecho de referéndum y lo ejerce como quiera, sino que tienen que existir normas que lo instrumentalicen, señalen cuál es el procedimiento para llevar a cabo ese referéndum, o esa revocatoria, o ese mandato de la Comisión de Cuentas, que son derechos fundamentales, pero al mismo tiempo constitucionales. Bien. ¿Por qué? Porque están consagrados tanto en el artículo 2 de la Constitución como derechos fundamentales y también en el artículo 31 de la Constitución como derechos políticos. Estos son derechos personales y políticos y al mismo tiempo derechos fundamentales. Pero la realidad normativa en materia electoral en la que nos encontramos es bastante compleja, porque el legislador de los 90 era enemigo de la codificación. El legislador de los 90 es partícipe de un fraccionamiento mayor del antiguo Código de Comercio de 1802. ¿Qué hace el legislador? Sigue impulsando la regulación de la vida comercial a través de leyes especiales, a través de la ley de títulos valores, de la nueva ley de títulos valores, que reemplazara a la que diera hace muchísimos años, ¿no? Creo que el primer gobierno de la UNE, ¿no? Y cuando el principal cerebro de esa reforma fue el doctor Luis Montoya Manfredi, el papá de Luis Montoya Alberti, que fue miembro del jurado de las elecciones hasta el 2010. Y ese mismo legislador también aprueba una nueva ley de títulos valores, ¿no? Y empieza a legislar materias pues, que otrora estaban reguladas en un código de comercio. Y se arguía pues, de que la tendencia en el mundo no era la codificación, o sea, la concentración de determinadas materias en un solo cuerpo normativo, sino que la tendencia en el mundo era más bien fraccionar, desarrollar la vida política, económica, social y cultural de la nación a través de leyes especiales, distintas a los códigos. Leyes mucho más pequeñas, pero que optimizaran determinadas partes del quehacer político, social y económico. Ello, de cierta forma, puede generar, como toda la vida, ¿no? Tiene su pro y su contra, ¿no? De cierta forma puede generar ventajas en algunos momentos, pero en otros momentos puede generar dificultades. En el ámbito político y electoral se generan dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tradición bastante marcada en materia electoral por normas electorales anteriores. A pesar de que tenemos una ley orgánica de elecciones aprobada en el año 1997, la norma que la antecedió, que era pues el decreto ley 14250, dado pues en ese interregno del gobierno del segundo gobierno de Manuel Prado Arteche y Fernando Belaúnde Terra, creo que lo da el Pérez, ese famoso decreto ley, que luego en base a ese decreto ley se llevaron a cabo con las elecciones de la Asamblea Constituyente del 78, la elección general del 80, del 85, del 90 y las elecciones municipales que vivieron por esos tiempos. El texto único integrado del decreto ley 14250, el famoso PIG, la ley 26337, aprobado por la ley 26337, pues prácticamente rige las elecciones hasta el año 1995. Entonces, pues esa norma tuvo una marcada influencia en la ley, en la actual ley orgánica de elecciones. Y la política, a través de los partidos, siempre giraba en torno a un personero, a una persona, una suerte de plenipotenciario jurídico que acudía al organismo electoral, en ese tiempo estaba bajo un modelo unificado, con solo un organismo electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, para que en representación de su organización política pueda defender sus intereses. Entonces, bajo ese esquema de un personero, pues evidentemente es esa persona la que se encarga de defender los intereses del partido en las distintas facetas, en elecciones generales, en elecciones municipales. Si el partido está involucrado en una revocatoria, también el personero es el encargado de defender los intereses del partido. Entonces, ¿a qué se enfrenta el personero?
a una dispersión normativa, en donde cada cuerpo normativo, implícita y explícitamente, tiene sus propios principios. A eso le sumamos la normativa que expide el Jurado Nacional de Elecciones para llenar los vacíos y deficiencias de las normas. A eso tenemos que sumarle el avance de la jurisprudencia. Tenemos más de 11 normas matrices que rigen la vida política que están dispersas y que para los personeros generalmente son inmanejables. Son inmanejables. Principios porque los personeros cambian en el tiempo. Los partidos políticos en el país no son estables, por el contrario. Son estructuras muy endebles, electoralmente muy volátiles. Ustedes comparen los resultados de elecciones generales y se van a dar cuenta que las mismas organizaciones que participaron en una elección ya no participan en otras. Hay una discontinuidad fatal y terrible. Efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Así es, ¿no? Tienen unas curvas en la evolución de la votación terrible, ¿no? Y no es un problema de un solo partido, sino de todos. Miren cómo entró Perú posible. Legitimidad de entrada, 49%. Legitimidad de salida, casi rascando la barrera electoral. Luego al siguiente proceso, aumenta al 18%. No hay estabilidad, no hay una perspectiva electoral que sea, digamos, sostenible del partido. Efectivamente, lo mismo pasó con el partido aprista. Claro, y estuvo a punto de no pasar. Entonces, es claro, depende. No ha podido, ha podido sobrevivir con alianzas electorales que es una saquea muy interesante, permite a los partidos que realmente son débiles puedan seguir subsistiendo. Pero claro, es esa coyuntura de dispersión normativa que invita, también por hechos históricos, en los procesos electorales, que invita a pensar en modificaciones ya de un calibre mucho más técnico y profundo. Invita pues a que pensemos si realmente es posible codificar todas las actividades vinculadas al ejercicio de los derechos políticos y que involucran relacionando los organismos electorales puedan estar realizadas en un solo cuerpo normativo que permita un mayor manejo, no solamente a quienes conducen las elecciones, de quienes interpretan las normas, como los Jurado Nacional de Elecciones y la UNE, sino que también permita un mejor manejo, control y conocimiento de la legalidad a los personeros. Es como cuando el jurado hizo una mesa de reforma electoral, ¿no? Y en donde se llegó a la conclusión de que una codificación no convenía a nadie. En esa mesa estaba Landa, Fernando Vidal Ramírez, Carlos Blanco Bustamante, inclusive creo que el mismo doctor Fernando de Villa. Carlos Blanca es moralista. Y otro que me acuerdo que parece que es civilista. Nosotros tenemos una materia. O sea, de hecho, para dar esto es constitucionalista. Claro, Landa es constitucionalista, pero ojo que Blanca, aparte de ser la moralista, también enseña derecho electoral en la Universidad Católica. Sí, pero digamos que con especialidad Landa es, digamos, una organización mucho mejor. Entonces, la autoridad también, la formalidad también, todos los años de no ha habido de Landa, recogido de Landa, de derecho civil. Derecho jurídico. Jurídico, sí, me parece. Pero claro, ¿no? Hay una ventaja con Vidal, ¿no? Vidal, por la edad que tiene, es un testigo de la historia. Aunque no lo crean, tiene actos históricos. Porque la normativa electoral, si bien es cierto que se enfrenta a un contexto de modernidad, también es cierto que hay muchas normas que son históricas. ¿Alguno de ustedes ha leído el capítulo de las garantías electorales de la Ley Orgánica de Elecciones?
pasar. Él fue uno, se puede decir, él se involucró en la primera campaña de la ONU en el 58, en el año logrado, todo. 56. 56, el histórico Manguerazo, Manguerazo, todo eso. Y aún estuvo a punto de ganar, estuvo a punto de ganar. Casi fue una cabalgada increíble, pero lo que salió fue que no se pudo poner prisioneros, era imposible poner prisioneros en la presa, y el sistema en esa época obligaba a cada partido político a que pusiera él mismo su propia papeleta. O sea que era claramente, había que tener dinero y había que movilizar gente, tener un poder de movilización enorme para poder ganar. O sea, con el lema de la U era sin camiones y sin dinero, sin camiones y sin dinero. O sea, de hecho, y cuando la U ganó en el año 63, fue una reivindicación de lo que hizo en 56. Pero digamos, pues, cómo pesaba en esa época la política. Y cómo Pedro Beltrán, el año 58, él se mandó a ser candidato teniendo todo el dinero del mundo, teniendo la mayor inteligencia del mundo y habiendo hecho un gran mitin en el año 62. No bajó. Pero creo que es conveniente. Sí, pero es muy importante su intervención porque él ha puesto un mejor ejemplo del contenido histórico de la norma. Es cierto lo que dice, en ese contexto nuestros candidatos tenían que elaborar sus propias cédulas de sufragio, de acuerdo a las disposiciones establecidas en la ley electoral, ¿correcto? Entonces, ¿qué ocurre con el Estatuto Electoral de 1962? A partir de ahí, ¿qué se produce? Que la administración electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, tenga el monopolio de la construcción de las cédulas, de la elaboración de las cédulas. ¿Por qué? No solamente por la causa plutocrática que tú muy bien has dicho, que quien tenía más recursos estaba en mejores condiciones de hacer política, sino también porque el manejo de las cédulas por parte de los partidos tenía una tendencia a vulnerar la libertad del elector. Los partidos políticos que hacían, como tenían el control de las cédulas oficiales que estaban entregando cada mesa de sufragio, ni podían pues entregarse la ya marcada a los electores, la libertad de elegir. Entonces, piensen en eso. Yo les pregunto, ¿por qué creen que ahora hay una garantía en la ley orgánica de elecciones que señala que cada cédula de sufragio tiene que ir firmada por el presidente de la mesa? Es para garantizar que el elector emita el voto con una cédula de la mesa que se le entrega sin estar marcada. Esa norma recoge la historia, ¿correcto? Hay muchas normas que son históricas. Bueno, y ahí volvíamos al tema de Fernando Vidal, de Landa, y cuál era la anécdota. Yo les decía, ustedes razonan muy bien, pero no piensen ustedes en Lima, piensen en el personero que tienen en Chumbivilca y que tienen que lidiar con 11 normas dispersas para poder defender los intereses de ustedes. Ese es el problema. En Lima podemos tener eruditos, pero ¿quién va a defender el voto de los partidos? En Luya Viejo, ¿no? No sé, en Condorcanchi, en Quipicanchis, ¿quién? El erudito de Lima. Tenemos que hacer normas sencillas para que una democracia sea eficaz. Y la democracia no puede ser, pues, tampoco un monopolio de los eruditos. Todos tenemos derecho a participar. Y la norma tiene que ser también democrática, pues, accesible para todos. Entonces, esta maraña normativa es la que se quiere solucionar, modificando la legislación, sistematizando la legislación vigente y dándole un carácter de reforma integral. Porque si seguimos con este sistema normativo que rige nuestra vida política en base a leyes especiales, vamos a tener el mismo problema. El funcionario se va a tener que enfrentar a distintas normas. Primero. Segundo, que cada norma como cuerpo normativo autónomo va a generar sus propios principios, que van a ser diferentes a los que se establezcan en las distintas normas. No permite la unificación de criterios. Entonces nosotros apostamos pues, por una reforma que sea integral, simultánea en todos los ámbitos
de los derechos en los que, reconocidos por la Constitución, están previstos para ejercer nuestras facultades como seres políticos, y también en que ese carácter integral de la reforma conduzca pues, a que el desarrollo del derecho electoral pues, por fin tenga un despegue. El desarrollo del derecho electoral en el Perú es precario, a diferencia de países como México, España, muchos países, casi toda Europa occidental, inclusive Estados Unidos, que tiene el sistema electoral más complejo del mundo, por su propia estructura federal. Pero en el Perú, pues, en estos 8 o 9 años, en materia de derechos políticos y electorales hemos dado brazos, pero igual no estamos a la altura de México ni a la altura de países como España o Argentina y Colombia. Todavía creo que podemos una anécdota, ¿no? En este último Congreso Peruano de Estudios Electorales, el primer Congreso Peruano de Estudios Electorales que impulsó la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, para que tengan una idea, de los casi 100 ponentes que hubo, no conferencistas magistrales, sino ponentes, como 40 eran extranjeros, 27 de ellos mexicanos. Miren, en cambio, cuando yo fui a los congresos de México, a los congresos de estudios electorales en México, prácticamente los 400 asistentes todos eran ponentes. Y de ellos, pues, casi en el 80 y tantos % era mexicano. O sea, el volumen de estudiosos en esta materia es muy superlativo. Siguiente, por favor. Estas son las normas que están siendo, pues, digamos, ya derogadas o serían derogadas si es que se aprueba la propuesta del Código Electoral y el Código Procesal Electoral que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones. En principio, la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Partidos Políticos, la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales, ¿no? Las leyes que dictan las normas presupuestales del sistema electoral, la ley que precisa la competencia de verificación de firmas de RENIC, la ley 28.840, ley de elecciones de autoridades de centros poblados, la ley 28.545, ley que regula la elección de jueces de paz, la ley 23.521, ley que modificó la forma de elección de miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso no es nada. Nos estamos olvidando de la ley que señala el cierre del padrón electoral. Estas son normas matrices. No estamos hablando de las modificatorias de estas normas, que en realidad estamos hablando de un universo de más de 40, casi 50 normas que estarían siendo pues, absorbidas por un solo cuerpo normativo, que sería el Código Electoral, el Código Procesal Electoral. Siguiente, por favor. Una más. Como les decía, ¿no? La reforma tiene sus límites. Respecto a la Constitución vigente, porque no la podemos modificar como entidad electoral. Carácter innovador, por supuesto que sí. Innovar, mejorar lo que legislativamente es posible en el ámbito de las elecciones internas, del voto preferencial, en el ámbito del sistema electoral que se articula para cada elección, las alianzas electorales, la barrera electoral, las cuotas electorales, entre otros temas que son de suma importancia. Y esta reforma nos conduce también a hacer un deslinde entre el derecho material y el procesal. Claro, jurídicamente las normas, ¿no? Para, digamos, ser tratadas por la judicatura, se distinguen entre normas sustantivas, aquellas que configuran los derechos, y normas procesales, aquellas que desarrollan los procedimientos, los procesos de cómo esos derechos se van a defender ante los respectivos fueros. Cuando estamos hablando del fuero electoral, del Jurado Nacional de Elecciones, es evidente que, de acuerdo a la Constitución y a las leyes, administra, imparte justicia electoral. Y ahí es que la propuesta tiene dos partes. Parte sustantiva, Código Electoral; parte adjetiva o procesal, Código Procesal Electoral, que ordena los procedimientos, muchos procedimientos que actualmente son regulados por reglamentos. Ustedes se preguntarán, doctor, entonces en el jurado no hay debido proceso, porque no hay una ley que ordene los procedimientos. Sí lo hay. La Ley Orgánica de Elecciones, por revisión, otorga facultad al Jurado Nacional de Elecciones para que regule sus procedimientos, los procedimientos que se sustancian en esa sede. Siguiente, por favor.
sistema político, participación política. ¿Cuál es el objeto de esta reforma? Fortalecer el sistema político, organizaciones políticas, instituciones políticas como los organismos electorales, ¿no? Y fomentar la participación. Claro, hacer que la normativa sobre el ejercicio de los derechos de participación y control ciudadanos esté al alcance de la gente. Claro está, y hacer que todo esto, que en cierta forma garantiza la existencia de una democracia participativa, no se desdiga o no lesione principios básicos de otra forma de democracia, que es la democracia representativa. El Tribunal Constitucional lleva una sentencia no recaída en el expediente 030 del año 2005/PI-TC, presentada, sentencia en la cual el tribunal resuelve una acción de inconstitucionalidad que se presentó contra la ley 28.617 que aprobaba la barrera electoral. El tribunal dice que la democracia participativa, la democracia semidirecta, claro, semidirecta, tiene que ser compatible con la democracia representativa. Tiene que ser. ¿De quién depende ello? De dos actores: del legislador, que se hace las normas, y del intérprete, o sea, de los operadores que participan en esta interpretación. El Jurado Nacional de Elecciones, y en sede administrativa o un legislativo. Siguiente, por favor. Las primeras propuestas son muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que se quiere es, si es que queremos fortalecer el sistema político, tenemos que fortalecer las organizaciones políticas. ¿Pero en qué sentido? En que sean más representativas. Que los partidos, en verdad, como diría el distinguido profesor Nolen, y también este distinguido analista político, que es el doctor Fernando Testa, los partidos políticos tienen que articular. O sea, la base de un sistema representativo donde se intermedian las candidaturas, o sea, el poder y las necesidades de la gente, son los partidos. Un partido que no articule, que no intermedie, porque solo intermedie con los procesos electorales, pues va a contribuir a que nuestra democracia sea débil como está. El partido necesita, por su misma vocación de ser partido, ser una institución permanente, que permanentemente intermedie. Sabemos que eso tiene un costo, pero también es cierto que el esfuerzo tiene que hacerse, porque si no, la democracia cada día se delegitima, los ciudadanos cada día están descontentos en mayor medida con este sistema, y eso queda que a que en algún momento avalen los regímenes autoritarios y avalen los golpes de Estado. Nosotros ya hemos pasado por eso, no queremos volver a ese episodio, lo que se quiere es incentivar, fomentar una cultura de preservador democrático. Para ello, ¿qué medidas tomamos? Fortalecimiento de partidos. Hoy en día se tiene una valla muy alta en recolección de firmas para que las organizaciones políticas que se quieran formar, pues tengan que realizar, ¿no? Mandan a la gente a las calles, ¿no?, a recoger firmas de personas que ni siquiera han leído el estatuto, los idearios del partido que se quieren inscribir. Entonces, ¿qué es lo que el jurado propone? Propone que en lugar de pedir firmas de adherentes, o sea, de personas que firman al paso del partido presente, más bien firmas de afiliados, de personas que voluntariamente quieren participar en el partido y que pues van a tener el compromiso de respetar los derechos y obligaciones que prevé el estatuto. O sea, hay un cambio cualitativo. Las firmas que presentaría el partido serían de aquellas personas que en verdad tienen un compromiso con el partido. Un afiliado, o sea, que se inscribe en el partido, se carnetiza, paga su voto, participa de las asambleas y conoce el régimen de derechos y obligaciones establecidos en el estatuto del partido. Entonces, pues, se pide afiliados, en un porcentaje que lo vamos a ver. Se pide también que se incremente el número de comités partidarios con una mayor participación de afiliados y también un control democrático de las organizaciones políticas. Siguiente, por favor. Los grupos políticos que recién se inician no están, digamos, debidamente organizados ni capacitados para poder formar comités de distintos tipos. Por la que digamos ahora, si digamos, se puede haber una norma que dice que compra los afiliados, que es un partido nuevo que
dicha dimensión Es cierto que también con esto se complica el acceso a la política. Es cierto, pero lo que no queremos es de que personas improvisadas que no tengan experiencia busquen en la política la aventura de su vida. Pero para eso, digamos, personas yo creo que aquí se debería haber, no sé, un respectivo del Congreso o la Policía de Diputados, que se reglamente, digamos, en unos requisitos para postular a congresistas, por ejemplo, que son los que van a dar la ley y lo pongan en el colectivo de salud. Lo hemos propuesto. Porque a menos pienso yo que debería ser cuando menos profesional y lo que sea, pero profesional. Y no es por desmerecer ni ir contra lo que van a hacer. Hay una larga discusión, cuando en los 80 también esta discusión es recurrente, no es de ahora, viene desde los 80. Cuando en los 80 esto se metió al debate, constitucionalistas como Enrique Chirino Soto sostenían de que eso era discriminatorio. ¿Por qué? Enrique Chirino Soto consideraba de que quien pertenecía a un cuerpo colegiado, quien pertenece a un cuerpo como es el cuerpo electoral, en la misma medida que tiene derecho a elegir, debe tener el derecho a ser elegido. ¿Quién es el que verdaderamente debe discriminar al bueno y al malo? El pueblo, por su voto. Por eso el Jurado Nacional de Elecciones, como veíamos de que esa modificación para poner un límite en grado de discusión a los candidatos, es que empezó a apostar por lo que es el proyecto de voto informado. Caramba, y tanto la reforma se da, y si se aprueba, mañana, tarde o nunca, porque ojo, que esa reforma no conviene a los partidos. Sí, porque en gran medida, a muchos partidos. Entonces, como es una reforma bien intencionada, pero seguro políticamente inviable, es de que nosotros apostamos por el proyecto de voto informado, en darle al elector las armas, las herramientas, para que el elector, pues, vote mejor, conozca a sus candidatos, conozca el grado de instrucción que tienen sus candidatos. Y si eso no es relevante, que por lo menos la ficha de recorrido político le indique algo, para no votar por personas que en verdad pues buscan en la política la lotería, la suerte de su vida, y no les interesa ponerse al servicio de los intereses colectivos, sino lo que les interesa es lograr el objetivo político de servirse del pueblo. Sí. La reforma de Europea también damos criterios que el Estado no le da dinero a los partidos, pero después sabemos que tienen que dar dinero a la democracia económica, son los liberales dinero a la droga y va a haber trabajo liberal, un trabajo liberal. Claro, es cierto. Por eso es que nosotros en la reforma también lo que pedimos es que el financiamiento público directo a los partidos políticos sea obligatorio, que no dependa, ese financiamiento público directo no dependa de la disponibilidad presupuestaria. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el Estado no financia a los partidos, es que los partidos buscan el financiamiento muchas veces en lo que le llegue. Cuando ustedes están en una campaña y en la campaña surgen necesidades que tienen que cubrirse en un corto periodo de tiempo, evidentemente lo único que va a quedar es la confianza. No vamos a estar en condiciones como políticos de hacer un seguimiento y un rastreo de todas las fuentes que vienen. Es más, las fuentes pueden venir inclusive de Dionisio Romero, que ahora es Dionisio Romero, pero no sabemos qué hacer en 20 años. Como lo era Ceballos en su momento, ¿no? Antes de empezar con la información pues, de la DEA. Y muchas personas que están en esas circunstancias. Entonces, el financiamiento público, en cierta forma, pues, ¿qué permite? No solamente darle plata a los partidos, sino que también se justifiquen los mecanismos de control para el gasto del fondo público. No olvidemos que cuando el Estado da un sol, tenemos que procurar que ese sol se gaste o cumpla con la finalidad para la cual se dio. De ahí que se activan los mecanismos de control. Y ahora, ¿por qué los mecanismos de control están malos? Si bien es cierto que la ley de partidos políticos
otorga facultades a la gerencia de supervisión de fondos partidarios de hombre, también es cierto que esa supervisión prácticamente es limitada. No olvidemos que el partido político sigue siendo persona privada, persona jurídica de derecho privado, y que pues también tiene un amplio margen para controlar sus finanzas. ¿Tenía usted alguna duda, caballero? Sí. ¿Usted? Sí. Lo que se dice en los municipales, por ejemplo, yo he visto que hay una gran desventaja cuando se lanzan los partidos o los candidatos que van con logos en relación a los que van candidatos independientes. ¿No? Porque los candidatos que van con logos, como ya tienen ese símbolo que lo van posicionando en un cierto tiempo, ¿no? Sin embargo, el candidato independiente tiene 2 meses nada más para posicionar su símbolo, pero ni siquiera es un logo, sino al final haciendo un número, ¿no? Entonces hay una gran desventaja ahí, porque los habitantes, los electores, en todo caso, por el mismo candidato que quiere promover a su marca, no puede. Volvemos al mismo tema, ¿no? Hay un axioma en la ciencia política, en la sociología política. No hay democracia sin partidos. No hay democracia sin representación. O sea, sin Congreso no hay democracia. ¿Correcto? Eso es axioma. Las organizaciones políticas locales en el Perú se han hecho para facilitar el ejercicio de los derechos políticos a los independientes. Pero en verdad, quien quiere ejercer un derecho político debería hacerlo a través de un partido. Esas normas diferenciadas son precisamente para dar más peso al partido que a estas organizaciones políticas locales. Y ahí viene la discusión, si es que deben seguir existiendo o no. Y aunque no se ha medido, ¿cuál es la incidencia que tienen estas organizaciones políticas locales sobre la existencia de los partidos? Cuando el legislador discute esto en el año 2002, en la ley de partidos el legislador piensa que diferenciando los campos de acción de cada forma de asociación política, organizaciones políticas locales, movimientos que tienen alcance regional y partidos, el problema se ha solucionado. Y no es así. ¿Por qué? Porque el partido político, para verdaderamente articular, para tener estabilidad en el tiempo, necesita ganar elecciones. Para que un partido tenga un comité vivo, un chunchuvilcas, un chipicanchis, necesita ganar elecciones ahí. Porque si logra cuadros que lleguen al poder, esos cuadros van a mantener viva la estructura partidaria. Pero si no ganan en el ámbito local, el partido se va a convertir en lo que ahora es, en una casa que quede en el centro de Lima sin control de lo que ocurre en el interior del país. Y eso es lo que no queremos. Sí. No hay también en caso, ¿no? Que los partidos que tienen líderes fuertes, que básicamente la imagen del líder lo representa el líder que va a candidatear para Lima metropolitana. Sin embargo, hay ausencia de liderazgo en los distritos, que se cuelgan de la imagen del líder o del logo, pero no tienen, digamos, un liderazgo vecinal, ¿no? Y es ahí justamente que lo que pasó, por ejemplo, con Félix, con Marrante, que postulan y ganan por el arrastre. Es más, los vecinos ni conocen el otro, y terminan segundo puesto, tercer puesto, y no se conocían. Sí. Y en el caso de otros que sí son bien conocidos y tienen una reputación grande, por ejemplo, han habido 2 agrupaciones independientes, fueron las únicas que ganaron, pero solo 2 en Lima, en Chorrillos y Magdalena, y Ashito y Alison, porque ellos tenemos como una reputación grande. Entonces, ojo que ellos fueron un cuadro de partidos. Sí, claro. Pero no se sometieron seguro a las reglas de disciplina, pues sí. Pero el problema es que a veces no hay un liderazgo. Totalmente de acuerdo. En el caso de Belén. La democracia se vería más fortalecida si no tenían elecciones independientes que pudieran poner sus propios logos. En todo caso, por último, sería. Es que genera la fragmentación. Te pongo un ejemplo de lo que es fragmentación. Imagínate un distrito, participan 12 listas. El que gana lo hace con un 15, con un 20%. ¿No? ¿Y qué se le da? Se le da a la alcaldía más el 50% más uno del total de regidores. ¿Ah?
O sea, va a representar más de lo que realmente representa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa cuando la política está muy fragmentada? Hay dispersión del voto, el elector también se confunde. Caramba, tengo 11 candidatos. O sea, ¿ah? Hay poca concentración del voto y el que gana lo hace con menos legitimidad. ¿Correcto? Ahora, la posibilidad de que existan estas organizaciones políticas locales, ¿qué es lo que hacen? También abren las puertas a la disciplina partidaria, porque los líderes internos de una organización ponen en jaque a los líderes máximos. Caramba, como yo tengo mi propio peso individual, si no hacen lo que yo quiero, me voy con mi independiente y la voy a ganar. ¿Correcto? Y eso es claro. Como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras. Lo que efectivamente se pretende con esta reforma es de que nosotros como peruanos discutamos, analicemos como lo estamos haciendo, qué es lo que más conviene. ¿Conviene que esto siga así? ¿Conviene que lo cambiemos? ¿Conviene que los partidos sean como están? A lo mejor sí conviene, ¿eh? Porque a lo mejor en algún momento se fortalecen los movimientos regionales, constituyen un frente regional, ¿no? Y al final pues llegamos a un modelo pues no sé, autonómico como lo tiene España, o a lo mejor llegamos a un federalismo. Pero el tema es que como ciudadanos responsables e interesados en cómo va a marchar la cosa pública, nosotros activemos este tipo de espacios de discusión y de reflexión y podamos conversar, analizar esta suerte de procesos. Se le pone, digamos, a los partidos independientes un adrede, el hecho de que claro. solamente ¿Quién hace la ley? ¿Los chiquitos o los partidos? ¿Quién hace la ley? Los partidos. ¿Quiénes llegan al Parlamento Nacional? ¿Los movimientos? No pueden. Las organizaciones políticas locales no pueden prestar atención. Los partidos. Claro. Toda ley electoral, como diría el profesor Ray, es una ley política. En el corto plazo responde a un interés de quien da la norma, pero en el tiempo se independiza de su interés. ¿Por qué? Porque los actores cambian y la política es dinámica. Siguiente, por favor. La pregunta de usted. Sí, era cuando se invierte en el partido y cuando hablábamos de que hay líderes que no están preparados, porque muchas veces el partido mismo, también tenemos que hacer una autocrítica, muchas veces se dice que debe haber democracia, pero cuando la base plantea que fulano mengano por haberse ganado un liderazgo debería estar representado, y cuando al momento de llegar a consolidar tantos congresistas son los que no están representados por la base, sino simplemente por cuestiones a veces de dinero, ponen dinero y están por encima. Ese por un lado. Segundo, yo no comparto en que solamente los que vayan a representar a cualquier espacio político necesariamente tiene que ser una persona profesional. Eso en este momento no es inclusive. Y segundo, que tenemos tantos profesionales, casi toda la vida hemos tenido el 99% de profesionales y hasta presidentes con estudios en Harvard y con estudios en Marte, en Júpiter, pero sin embargo han dejado una patria tercermundista, una patria pobre, una patria que prácticamente estamos en un narcoestado, por la culpa de eso. Perdón la expresión, ¿no? de ello lo que pasaba. Entonces creo yo que más bien ahí falta un requisito importante, que más bien lo que sí debe tener uno que nos represente es liderazgo, como acaba de decir. El líder no se construye de la noche a la mañana y no se construye necesariamente en un partido, se construye en el pueblo, en la lucha. Se ve en la cancha. Exacto. Se ve en la cancha, en el contexto electoral. El líder, el necesario, logra los consensos de los ciudadanos. Pues, o sea, y esta campaña electoral nos ha demostrado muchas cosas. Pero hay algo muy importante en lo que usted ha dicho. Miren, si analizamos los casos de corrupción que afloran en el Parlamento, los casos de corrupción no únicamente responden a personas que digamos, son iletradas. Hay congresistas que son iletrados, o sea, por lo menos todos han terminado en secundaria. Pero hay personas pues, que se han dedicado a la vida empresarial, son muy hábiles, pero también saben de que por tener un currículum académico muy escueto o demasiado pobre, han tenido que inventar cursos, inclusive grados y títulos, ¿no? Por un lado. Pero también hemos visto casos de corrupción de gente que también muy preparada,
Carlos Boroña, Chávez, ¿no? Gente con mucho nombre, con muy buena formación, pero pues, claro, es que cualquier persona puede ser sujeto activo en la comisión de un delito. O sea, nadie está libre de eso, ¿no? Hay tentaciones y claro, y la comisión de un delito no responde necesariamente a cuán avanzados estemos en nuestra formación académica o profesional. Entonces, pues, también hay un tema que es la capacidad moral, ¿no? La honestidad y otro tipo de valores que también, como electores, nos dé la confianza, ¿no? Nadie va a dar la confianza con su voto a una persona, pues, que se va a enriquecer con el dinero de todos. Lo que se quiere es que lo administre y que también ese dinero que aportamos todos, de alguna otra manera, también nos llegue a todos, a través de los servicios públicos. Bien, siguiente, por favor. ¿Alguien me quiere levantar la mano? Sí. Digamos que es una pregunta y para implementar toda esta reforma, ¿no creen que sería bueno que el impuesto sea voluntario? Digo, es una opinión personal. Es parte de la reforma, pero no podemos incluirla porque implicaba una reforma constitucional y los jurados no tenían competencia. Pero igual, hay proyectos de ley de reforma constitucional en el Parlamento donde se propone modificar ese famoso artículo 31 de la Constitución para pasar de un régimen de voto obligatorio a voto voluntario. En verdad, si analizamos ya la normativa supranacional, pues, por ejemplo, sin ir muy lejos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el voto ya está configurado como un derecho y nuestra Constitución, pues, termina un absurdo cuando reconoce ese derecho al mismo tiempo como una obligación, cuando por naturaleza el derecho, el ejercicio del derecho debe quedar a libre voluntad de su titular. Entonces, ahí como que la Constitución no se ajusta a los fines de la Convención Americana. Creo yo que la tendencia en el futuro es a que esa reforma se haga, pero también en el análisis electoral, en el análisis político, que son los congresistas, pues, surgen pues las grandes dudas. ¿De quién favorece el voto voluntario? Se decía en el año 2010. Al partido aprista, porque el partido aprista sí tiene sus huestes y sus huestes sí tienen, por disciplina van a concurrir obligatoriamente a las urnas. Pero la realidad dijo todo lo contrario, ¿no? O sea, tienen que pasar por delante, pues casi desaparecen. A lo mejor hubiese, si esos temores desaparecían del debate parlamentario, a lo mejor la historia sería distinta, ¿no? Pero es algo que sí necesariamente tiene que evaluarse. La tendencia, como les digo, es de que pasemos a un régimen de voto obligatorio, voto voluntario, como lo tiene Colombia, pero eso sí, eso tiene que ir acompañado de un plan de educación cívica ciudadana. ¿Por qué? Que no nos ocurra lo que ocurre en Colombia. Colombia es un ejemplo de democracia estable, pero también es un mal ejemplo en cuanto a el tema de la pacificación también. Tiene zonas en las que, ¿verdad?, el Estado colombiano no tiene el control, como si fuesen los estados, un Estado dividido. Y los niveles de participación para legitimar las autoridades elegidas es muy bajo, 40, 45%, ¿no? Entonces, son, en el caso peruano, serían pues índices de legitimidad muy precarios, ¿no?, que muchas veces podría más bien luego generar más conflictos que un desarrollo democrático que es ordenado. Nosotros apostamos porque se aplique, se cambie de régimen, pero siempre en compañía ello de una política educativa, ¿no?, en valores cívicos, democráticos, de la mano con el Ministerio de Educación, y si se puede hacer este cambio de manera gradual para ir midiendo en qué zonas los niveles de participación crecen mucho y en qué zonas no, pues cuanto mejor. La idea de una opinión del Jurado Nacional de Elecciones, porque el Congreso hace la consulta, era pues que al año 2021 ya se aplique el voto voluntario en todas las circunscripciones electorales del país. Pero ojo, esta opinión la hicimos en el año 2006. Pero no creo que deba de aplicarse de manera radical y de un proceso electoral a otro. Sí. Es interesante el tema que acaba de tocar usted y estamos analizando. Lo fundamental es la educación. La educación nace de la casa, en el colegio. Es un maestro, soy profesor de educación cívica, pero lamentablemente en la currícula no se ajusta a lo que realmente debería centrarse en una educación de los adolescentes
hace la etapa de la juventud, posteriormente la ciudadanía. Ahora todos los colegios, todos ustedes tienen su DNI escolar. Entonces, desde el momento que están dando su DNI en la escuela, inicial, hasta la cumbre su mayoría como ciudadano, ahí se deben impartir los conocimientos básicos, especialmente el primer medio adelante, para poder implicar los valores. Ese es el tema que está, digamos, no se ajusta a lo que se llama la currícula. Entonces, a eso habría que también analizarlo para poder contemplar y lograr, ¿no?, que los niños, cuando sean ciudadanos, ejerzan realmente, ¿no?, el voto conscientemente. Y eso se da a través de los impulsos a los maestros de la capacitación, a los maestros de la educación netamente constitucional. Digo todo lo que se ha dicho. A los alumnos, a los que están recibiendo que vaya escuchando. Pero ayer teníamos que ir a la forma normal del cambio, como un voto electrónico. Y se lo sepa otra revolución. O sea, si había una criatura que decía, yo creo que mañana vas a marcar esto, que lo otro, ya no hay otro. Ahora van a tener que cambiar, van a tener toda la técnica, la nueva Son dos cambios sustantivos importantes. El primero es ir en la decisión del elector de ir a votar o no, ¿no? El segundo implica ya más bien un cambio en lo que es el procedimiento. Y claro, ¿no?, bajo un régimen de voto obligatorio, si aplicamos el voto electrónico, pues se supone que esto debería simplificar el proceso y los resultados electorales los tengamos en un menor tiempo posible y no en periodos tan largos. Hace unos días, el Jurado Nacional de Elecciones ha cerrado la consulta popular de revocatoria de Lima, o sea, a poco más de un mes de realizada esta consulta. Claro, es un procedimiento muy garantista porque permite, pues, que todos podamos cuestionar, impugnar el proceso porque se realiza el soporte material en papel, ¿no? Y claro, ¿no?, y que se proclamen los resultados cuando ya todo ha sido discutido. Este cambio del voto manual al voto electrónico, si bien es cierto que trae posibilidades muy revolucionarias, también es cierto que en contextos como el de Venezuela puede crear también grandes suspicacias, grandes dudas y desconfianzas. Pero, claro, ¿no?, tiene que ir acompañado ese cambio con otras medidas, como por ejemplo, cuando el Congreso de la